Muy buenas a todos, gracias por compartir este rato, espero que lo disfrutéis mucho y por darme la oportunidad de haceros partícipes en estas jornadas de epigrafía de mi interés por la inscripción que voy a presentar en esta comunicación, titulada Una aretalogía en Delos, la narración de un milagro de Serapis en verso. La inscripción donde se narra este milagro se encuentra grabada en una columna de mármol de grandes dimensiones, que presenta 1,25 metros de altura y 0,20 de diámetro. Fue hallada en 1912, durante las excavaciones de la terraza de los dioses extranjeros, en la isla de Delos, por el epigrafista francés Pierre Roussel, concretamente en el Serapeo A, el primer templo dedicado a Serapis en la isla, que está muy cerca del embalse de Linopo. Los especialistas la han datado en torno al 200 a.C., un momento de la época helenística en el que el imperio de Alejandro Magno, tras su muerte y las guerras de los diádocos, ya había quedado fragmentado en tres grandes reinos helenísticos bajo la soberanía de los epígonos: Macedonia y Grecia central, gobernada por los antigónidas, los sucesores de Antígono; Egipto, Sicilia y Chipre por los lágidas, es decir, Ptolomeo I y sus descendientes; y Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Persia conformaban el imperio seleucida. Fue un periodo de gran extensión de la cultura griega. Rétores y numerosas compañías de teatro viajaban por los reinos helenísticos. Nació la conferencia y surgió por primera vez un interés público por la conservación y el estudio de la literatura griega, que desembocó en la apertura de grandes bibliotecas como fueron la de Alejandría y la de Pérgamo. En este riquísimo contexto cultural e histórico fue grabado el texto de la inscripción, que actualmente se conserva en muy buen estado en el Museo Arqueológico de Delos. Se trata de una dedicatoria a Serapis muy extensa, de 94 líneas. Epigráfica, lingüística y literariamente, podemos distinguir dos partes en el texto: una primera parte en prosa, de la línea 1 a la 29, y otra en verso, de la 30 a la 94. La autoría de ambas partes le corresponde al sacerdote Apolonio. En ambas cuenta la historia del culto de Serapis en la isla de Delos, desde su fundación hasta la construcción del primer templo, que es el Serapeo A, donde fue hallada esta inscripción. Cuenta que su abuelo, un egipcio homónimo, también perteneciente a la clase sacerdotal, desde Menfis llegó en su día a Delos, trayéndose consigo a su dios, e implantó el culto de Serapis, manteniéndose fiel a la tradición. Como no pudo comprar un terreno donde edificar un templo para su dios, tuvo que establecerlo en un recinto alquilado. Tras su muerte, su padre Demetrio heredó el culto, y le ocurrió lo mismo, que no pudo construir un templo para Serapis. Cuando murió Demetrio, fue el sacerdote Apolonio, el autor de esta inscripción, quien heredó el culto y lo ejerció fielmente. Una noche Serapis se presentó ante él en un sueño y le encomendó la construcción de un serapeo, y le dijo que él mismo le indicaría con una señal el terreno que debía comprar. Conforme al designio del dios, el sacerdote Apolonio compró un terreno anunciado en un pequeño cartel en un pasaje del ágora, y construyó un templo en honor de Serapis en 6 meses. Pero un día, una aglomeración de hombres, por razones desconocidas, presentó una demanda pública contra él, y el sacerdote Apolonio se vio envuelto en un conflicto judicial. En medio de estas dificultades, Serapis volvió a presentarse ante él en un sueño, donde le anunció que resultaría victorioso. Solamente en la parte en verso, el sacerdote Apolonio, bajo el seudónimo de Maístas, desvela de qué manera el dios le ayudó a vencer a sus enemigos, y lo hace componiendo una aretalogía. Ahora bien, ¿qué es una aretalogía? Una aretalogía es una alabanza dedicada por un devoto a su dios tras haber hecho éste un milagro en su favor. Se trata de un subgénero epigráfico perteneciente al género votivo. Según un detallado estudio de Longo, las aretalogías existen desde el siglo IV a.C.
aunque solamente a partir del siglo III podemos hablar del género literario como tal. Suelen dedicarse a las divinidades sanadoras, que por excelencia son Isis, Serapis y Asclepio. Las más conocidas son las dedicadas a Isis, que responden a un modelo bastante uniforme y muy particular, donde Isis, en estilo autopredicativo, es decir, en primera persona, expone su procedencia. Además, su procedencia helenizada. Se muestra como hija de Cronos, esposa y hermana de Osiris, criada por Hermes, madre de Horus. Y después, en forma de lista, expone todos sus poderes y sus acciones en beneficio de la humanidad. Estas aretalogías se han hallado redactadas en griego, y la mayor parte de ellas en territorio griego, de donde deducimos que este tipo específico de himno cultural estaba dirigido a un público griego. Los sacerdotes de los santuarios de estas divinidades taumatúrgicas iban recopilando estos relatos aretalógicos, y sabemos que particularmente en los santuarios de las divinidades egipcias existía el cargo sacerdotal del aretálogos, cuya función era recitar a los fieles todos los poderes de su dios redactados en estas aretalogías. Además, en los festivales religiosos griegos existían concursos de himnos dedicados a las divinidades que se honraban, y es posible que esta aretalogía se enmarque en el contexto de estos concursos, pues presenta un carácter muy literario. Esta está dedicada a Serapis, una divinidad egipcia que nació en medio de una realidad política muy compleja, pues como había indicado antes, Egipto había sido conquistado por los macedonios, y Ptolomeo I y sus descendientes tenían que someter, bajo su poder, un territorio mayoritariamente egipcio, aunque con importantes núcleos de población griega. Para ello, la dinastía tolemaica ideó diversas estrategias, y entre estas, la creación de Serapis. Para la creación de esta divinidad, Ptolomeo solicitó la colaboración de varios especialistas. En primer lugar, la de dos sacerdotes, la del griego Timoteo, de la familia de los Eumólpidas, que eran sacerdotes de Eleusis, y la del egipcio Manetón, que era sacerdote de Sebenitos. Y por otro lado, le encargó a un escultor griego llamado Briaxis que dotara de fisionomía al dios. El resultado del trabajo de este escultor debió ser una figura de Serapis barbado, entronizado, con un calazo sobre la cabeza y acompañado de Cerbero, el perro tricéfalo. Serapis aunaba las características de diversos dioses preexistentes, especialmente las del griego Hades y las del egipcio Osiris. El Serapeo de Alejandría, construido por los Ptolomeos, se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes. Pero la popularidad de esta divinidad híbrida a la que podían adorar todos los súbditos de la dinastía tolemaica, tanto egipcios como griegos, no quedó encerrada en Egipto, sino que el clero egipcio se encargó de difundir su culto por todo el Mediterráneo ligado al de Isis. Estos himnos fueron importantes herramientas de propaganda para la difusión de los cultos egipcios por el Mediterráneo. En ellos, las divinidades egipcias helenizadas se mostraban como benefactores y salvadores de la humanidad en general. Su intercesión ya no estaba dirigida exclusivamente a personajes notables, sino a todos por igual, de manera que también se dio un cambio importante en la relación entre el devoto y la divinidad, ahora centrada en la iniciativa individual. Delos fue el primer foco de expansión de los cultos de estas divinidades egipcias. Y en esta inscripción tenemos nada más y nada menos que el relato de la fundación del culto de Serapis en Delos, es decir, de la primera fundación del culto de Serapis fuera de Egipto. En esta aretalogía se aprecia la mezcla entre elementos egipcios y griegos. Entre los elementos egipcios encontramos referencias a Menfis y al Nilo, y el seudónimo de Maístas, con el que el sacerdote Apolonio comienza a recitar la aretalogía. En ella se agradece y se alaba la acción benefactora de Serapis mediante la ejecución de un milagro en una causa probablemente relacionada con el derecho de ciudadanía y propiedad. Seguramente, el abuelo Apolonio, al proceder de Egipto,
cuando llegó a Delos fuera meteco, es decir, extranjero, y no tuviera derecho de propiedad. Y por ello no pudo comprar un terreno donde construir un serapeo. Quizás el sacerdote Apolonio, el autor de esta inscripción, ya hubiera obtenido este derecho y pudo comprar un recinto donde edificar un templo para su Dios. Y quizás la causa del conflicto judicial estuviera relacionada con la compra del recinto o la construcción del templo. Ahora os muestro una diapositiva con el inicio del himno, donde vemos el seudónimo de Maístas y las referencias a Menfis y al Nilo. Las referencias a Menfis son constantes en estos himnos aretalógicos, porque además de ser la capital de la satrapía de Egipto durante el imperio de Alejandro Magno, y desde la que Ptolomeo I ejerció su poder hasta que trasladó su capital a Alejandría, debió ser el lugar donde se gestó la helenización de Isis. Así que la referencia a Menfis dotaba a los himnos de una gran solemnidad y era ideal para una fundación de los cultos egipcios fuera de Egipto. El texto dice así: y lo que Maístas escribe acerca del santuario en relación con este asunto es lo siguiente: innumerables y maravillosas, glorioso Serapis, son tus hazañas. Unas por las sagradas torres de Egipto son proclamadas, otras por toda la Hélade, las tuyas y las de tu esposa Isis. Y vosotros, como salvadores siempre, atendéis a los hombres nobles, que tienen pensamientos rectos en su mente para todas las cosas. También en Delos, rodeada de mar, tras instaurar el ilustre culto de Apolonio, has alcanzado un gran esplendor. Hace mucho tiempo, mi propio antepasado te trajo desde la mismísima Menfis, cuando llegó en una nave bien equipada a la ciudad de Febo, y dentro, a regañadientes, te estableció en una morada y amistosamente te agradó con sacrificios. Aquí vemos cómo el sacerdote Apolonio narra con orgullo que su abuelo procede de Menfis. Pudo proceder de Menfis o no, pero lo que está claro es que ese referente era ideal para esta nueva fundación del culto egipcio. Y también, con el matiz de a regañadientes, manifiesta que su abuelo no pudo comprar un recinto donde edificar un templo para su dios. El nombre de Maístas constituye un unicum entre los nombres griegos, lo que dificulta establecer el origen del antropónimo. No obstante, como el sacerdote Apolonio rememora la procedencia egipcia de su abuelo, podríamos pensar que se trata de un antropónimo construido a partir de un modelo onomástico egipcio. Existen nombres egipcios compuestos por un participio constructo mai, que significa amado, seguido de un teónimo. Ese es el modelo de nombres como Ingeret o Yehuti. Es posible que el sacerdote Apolonio haya tratado de construir un nombre de este estilo, pero esta posibilidad presenta dificultades porque ningún teónimo egipcio coincide con la transcripción griega del nombre de Maístas. De todas maneras, esto no descarta la posibilidad de que sea un nombre inventado por el sacerdote Apolonio con claras resonancias egipcias para un griego. El poeta Maístas, para elevar el tono de su composición, imita el estilo de Homero, empleando el hexámetro dactílico y una estructura tripartita típica de los poemas homéricos. Además emplea numerosos recursos de la épica y muchísimos elementos lingüísticos de la Kunstsprache homérica. Pero Maístas no se limita a imitar a Homero, sino que innovando y creando su propio estilo de poeta, muestra su pericia. Siguiendo el modelo tripartito de la estructura de los poemas homéricos, Maístas compone su aretalogía de un proemio donde invoca a Serapis con el epíteto Políaine Sarapi, un cuerpo central donde cuenta la historia del culto de Serapis y el milagro, y una despedida donde, de nuevo, invoca a Serapis con el vocativo Polymne Sarapi, que queda ligado al proemio formando una estructura en anillo. Además, Maístas emplea el hexámetro dactílico a la manera homérica, pues en época helenística algunos poetas, como Calímaco, empleaban el hexámetro
convirtiendo todo lo que en Homero era frecuente en una norma y eliminando todo lo que en Homero era poco frecuente, es decir, de una manera más regular, más monótona y menos variada. Sin embargo, Maístas también se sirve de todo aquello que en Homero es poco frecuente y emplea 3 versos espondaicos, la corruptio ática en 4 ocasiones y alterna entre consonantes simples y dobles para obtener sílabas largas o breves según le convenga. Entre los recursos épicos que utiliza destacan los epítetos. Algunos de ellos son propiamente homéricos, por ejemplo Anfíalos, que en Homero aparece designando a Ítaca, o Polípsigos para designar a la nave. También utiliza muchísimos elementos lingüísticos de la Kunstsprache homérica. Está prácticamente todo. Tenemos genitivos singulares de la segunda declinación en hoyo, como por ejemplo ceiopoloyo, genitivos singulares en ello, como en el caso de sello, el sufijo zen en los pronombres personales, adjetivos abundanciales. Además, tenemos infinitivos sin contraer, infinitivos terminados en las desinencias eolias men o menae, como por ejemplo emenae, el sufijo jónico que para formar imperfectos iterativos, como esque, la alternancia del aumento, la admesis, la diéctasis, casos de vocalismo especial. Con respecto a la sintaxis, emplea la partícula ra frente a ara. Usa ofra con optativo para expresar la finalidad. Sustituye la partícula modal an por qué. Usa el artículo como pronombre relativo y emplea el acusativo homérico de dirección sin la preposición eis, como en el caso de elicen asti. Pero como decíamos, Maístas no se limita a imitar a Homero, sino que también es original, innova y crea su estilo de poeta. Lo hace utilizando palabras muy poco frecuentes y formas morfológicas poco habituales, como por ejemplo el acusativo singular eiko. También se inventa compuestos, como en el caso de ceiopoloyo, e incluso a veces llega a ser original tomando elementos propiamente homéricos. Por ejemplo, antes decíamos que en el himno emplea el epíteto Anfíalos, que Homero utilizaba para designar a Ítaca, pero lo hace declinándolo como un tema en silbante. Engelmann considera que podría deberse a la construcción de una forma femenina incorrecta a partir del adjetivo de 2 terminaciones, es decir, la forma homérica, y el rastro de la pronunciación ática para ei. En este himno se trasluce la idiosincrasia típica del dios Serapis, los sueños y el milagro. Antes de producir su milagro, Serapis se aparece al sacerdote Apolonio en un sueño profético, donde le anuncia que será victorioso de la manera siguiente. Al tiempo que derramaba una lágrima, te rogaba que lo protegieras, que no le ofrecieras una recompensa sin gloria a tu suplicante, y que lo detuvieras del infortunio de la muerte. Tampoco tú, cuando saliste a su encuentro con tu espíritu, que todo lo recuerda, te olvidaste de esto. Y al ir de noche hasta la cama del hombre, dijiste: aleja la preocupación de tu mente. Ninguna decisión procedente de un hombre te destruirá, ya que esta demanda se dirige contra mí mismo, sobre la cual ningún otro hombre más que yo hablará. Así que tú no obstruyas más tu espíritu. Estas palabras de Serapis, de ningún hombre más que yo hablará, se cumplen con la ejecución del milagro, narrado de la siguiente manera. Cuando llegó el momento de rendir justicia, acudía a los templos toda la ciudad, y se reunían a la vez todos los pueblos extranjeros, para conocer la sentencia del designio del Dios. Aquí vemos el empleo de ese tópico literario típico en las narraciones de milagros, de la presencia de muchos testigos durante la ejecución del milagro. Allí tú produjiste entre los hombres aquel extraordinario milagro, y tu esposa, pues ataste a los hombres criminales que organizaron el juicio, tras haber dejado a sus mandíbulas la lengua sin habla, y nadie advirtió ni palabra ni escrito de defensa de la sentencia, sino que declararon que parecían ser imágenes cinceladas por un dios o piedras.
Toda aquella multitud presente aquel día se sorprendió de tu milagro, y una gran gloria procuraste a tu servidor a través de Delos, edificada por los dioses. A través de este link podéis ver el texto en griego. Las principales conclusiones que podemos extraer de esta comunicación son las siguientes. Esta inscripción contiene una aretalogía, a la que precede una parte en prosa. Es una aretalogía porque se trata de una alabanza a Serapis después de que éste hubiera realizado un milagro en favor del sacerdote Apolonio. Pero es diferente a las aretalogías dedicadas a Isis, que son las más conocidas, pues en ella no se exponen los poderes de Serapis en forma de lista, ni en estilo autopredicativo, sino que su devoto alaba al dios y su poder narrando el milagro. En ella se aprecia la mezcla de elementos egipcios y griegos, de donde se adivina el carácter helenizante de Serapis y la legitimación del clero egipcio. Presenta un carácter literario, ya que mientras es característica de estas composiciones la opción por la prosa, esta está compuesta en hexámetros dactílicos, y en ella se emplean recursos literarios propios de la época y formas lingüísticas de la Kunstsprache homérica. Esta deliberada imitación a Homero sugiere la posibilidad de que en época helenística se hubiera desarrollado un círculo literario de tradición épica que imitase el estilo de los poemas homéricos, del que quizás Maístas pudo haber formado parte. Numerosos aspectos lingüísticos y literarios demuestran que Maístas debió conocer muy bien los poemas homéricos, los trágicos y a poetas helenísticos como Calímaco, Licofrón o Apolonio de Rodas. Finalmente, Maístas no se limita a imitar a Homero, sino que innovando crea su propio estilo de poeta. Para finalizar, en esta última diapositiva aparece la bibliografía fundamental para el estudio de esta inscripción. Espero que hayáis disfrutado mucho y muchísimas gracias.